salud mental yo creo que no le ha interesado a nadie nunca. El 80% de los suicidios, Vero, son prevenibles. Hay un 20% que son muy difíciles de detectar, pero en su gran mayoría, si hablamos, si observamos y si detectamos, podemos actuar y podemos prevenir el 80% de los suicidios. Hay señales. Las redes sociales de las personas que se han quitado la vida o que han tenido intentos de suicidios han dejado un montón de marcas. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Contame acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como les proponemos siempre, tratando de profundizar algunos temas que nos parece de interés. En este caso, un tema del que no se habla mucho, probablemente por pudor, por dolor, por vergüenza, por miedo también, a que de alguna manera nos toque de cerca. En la República Argentina, cada día el año pasado, hubo en promedio 11 suicidios. 11 suicidios que finalmente se concretaron. Ni hablar de la cantidad de intentos de suicidios, de intentos de terminar con la vida de muchos argentinos y argentinas. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, claro, pero bueno, vamos a analizar lo que está pasando en la Argentina respecto al suicidio, respecto a las redes sociales, pero también a las políticas públicas para la atención, la asistencia y la prevención del suicidio. Y para hablar de este tema, claro, llamamos a una especialista y estamos con Marci Ojea, es una de las autoras, junto con el periodista, colega Tocho, del libro Hablemos de Suicidio. ¿Cómo estás, Marci? Muy bien, gracias Bien. por la invitación. Muy contenta de poder estar acá para hablar del tema que sin duda me parece importantísimo que existan estos lugares porque no son muchos los que habilitan el diálogo en torno al suicidio. Porque es, bueno, como decíamos, ¿no? Por un lado nos da miedo porque, bueno, nos puede pasar algún allegado, nosotros mismos tener alguna situación planteada en este sentido, y pareciera que es un tema del que no queremos hablar, que lo esquivamos, pero bueno, los números son contundentes. ¿Sabes qué? Me parece que pasa por el hecho de no tener herramientas para hablar del suicidio, porque a lo largo de los años ha habido otras problemáticas que fueron tabú. Me acuerdo cuando en su momento hablábamos de la violencia de género, los femicidios, no sabíamos muy bien cómo hablar, pero fueron muchos años formativos también cuando empezamos a visibilizar estos casos. Nos fuimos apropiando del lenguaje, fuimos aprendiendo un montón, pero con el suicidio no pasa lo mismo. Sigue estando como ahí abajo, tapadito, y eso me parece que nos hace mal como sociedad. Como medios de comunicación ni hablar, pero como sociedad es sumamente dañino. Marci, como medios de comunicación muchas veces uno ve alguna publicación, alguna noticia, coincidimos todos en esto de no poner los nombres, porque bueno, muchas veces es entrar en la intimidad de esas familias. Ahora, también es cierto que en los medios no tenemos herramientas para tratar o comunicar este tipo de situaciones. Pero sabes que cuando yo estaba estudiando, cuando estábamos en esa etapa formativa, nos decían de que en el periodismo podíamos hablar de todo, salvo, y cuando aparecía el salvo, aparecía el suicidio, Sí. porque era un tabú también para nosotros desde la comunicación, porque estaba esta falsa creencia de que si hablamos del tema, si hablamos del suicidio, esto va a generar como un efecto contagio. Y está comprobado que no, porque Está comprobado que no, porque se ha dicho y se repite esto de, bueno, no hablemos de este tema porque puede generar un efecto contagio que otros, bueno, vean en esta una salida. Es que fueron demasiados años en los que se creyó en este efecto contagio. Incluso los expertos, investigadores a nivel mundial decían de que si se hablaba del tema se generaban contagios. Pero siempre no estaba puesta la mirada en la forma en la que hablamos de suicidio. Claro. Entonces es muy importante hacer prevención, charlar, hablar del tema, pero con las herramientas para actuar como un ente que nos ayude a prevenir los suicidios. Son prevenibles los suicidios. Recontra. El 80% de los suicidios, Vero, son prevenibles. Claro. Hay un 20% que son muy difíciles de detectar, pero en su gran mayoría, si hablamos, si observamos y si detectamos, podemos actuar y podemos prevenir el 80% de los Hay suicidios. señales Hay señales, que un hay que montón. interpretar. Por eso decía que no hay herramientas, que no tenemos herramientas como sociedad, porque si nosotros contáramos con esas herramientas, los podemos prevenir. A ver, ¿a qué me refiero? Las redes sociales de las personas que se han quitado la vida o que han tenido intentos de suicidios han dejado un montón de marcas, Claro. mensajes, que a veces los dejamos pasar porque parecen expresiones cotidianas como el me quiero morir o estoy cansado de esto, pero No puedo más. No puedo más. Ujú. Bueno, esas son, deberían ser
llamadas de atención. Porque que una persona te exprese de que no puede con algo, de que está cansado, que no se puede levantar, que no le encuentra sentido a la vida, que se siente un estorbo, que todo va a ser más fácil cuando yo no esté, porque esos son testimonios, son palabras, son frases que usan en las redes sociales, muy utilizadas. Y después, bueno, otras señales que podemos apreciar, por ejemplo, esto de que está cada vez más tiempo acostado, que le cuesta levantarse, que se aísla, desgano. Cambios hasta, por ejemplo, en actitudes, ¿no? Hay personas que las conocemos de toda la vida y siempre han sido muy alegres y de pronto empiezan a adelgazar, se empiezan a descuidar físicamente, no se quieren arreglar, te cancelan citas. Bueno, son señales que tenemos que prestar muchísima atención. Y hay otra señal más clara que está bueno tenerla en cuenta. Por ejemplo, de pronto esa persona estuvo aislada mucho tiempo y de un día para el otro dice, juntémonos. Hagamos algo grande, venite a casa, y cuando llegas a la casa te dice, te quiero regalar esto, que a vos, yo siempre supe que a vos como te gustaba mucho. Una despedida. Y eso pasa un montón, es mucho más frecuente de lo que se cree, y eso es una gran llamada de atención y de alerta que nos dice tenemos que actuar. Pensaba en esto inmovilizante, ¿no? De los hechos graves de suicidio, y recuerdo el caso del Colegio Nacional. Y qué pocas herramientas tuvo la escuela también, creo, interpreto, digo, lo que uno observó, no solamente en cuanto a la contención de la familia, de la mamá, de la chiquita, sino también de los compañeros, porque esto ocurrió dentro de la escuela, un hecho gravísimo. Un hecho muy grave, me lo acuerdo, pero patentísimo. Yo era movilera, sigo siendo movilera, pero en aquel entonces trabajaba en la calle, y qué bueno que me lo traigas, porque para mí ese caso fue un antes y un después. Claro. Ese caso fue el que me decidió a mí, también a Fer Tocho, mi amigo, colega con el que escribimos Hablemos del Suicidio, fue el detonante que nos dijo, hablemos de este tema. Y sin duda la escuela los tomó por sorpresa. Creo que hubo un homenaje hace poquito, pero pasaron muchos años. Fue un homenaje hace poco, estuve presente, escuché hablar a la mamá. Estaba muy triste, con mucha bronca todavía, porque siente que no se ha logrado hacer mucho. Le pusieron el nombre al aula donde esta niña cursaba, y pidieron intervención. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente, las instituciones, los organismos no saben muy bien qué hacer, estos temas los terminan pasando por encima. Claro. Y vuelven a aparecer casos. Y cuando vuelven a aparecer casos, te empezás a preguntar, ¿qué podría haber hecho? Y ya es tarde. Entonces me parece que hay que actuar no más de 72 horas después de que ocurren estos hechos. Si necesitas más tiempo y te demoras un tiempo más, bueno, está bueno hacer cosas. Siempre decimos que es mejor hacer y equivocarse a no hacer nada. Claro. Pero la sociedad siente que, sobre todo con estos casos que fueron tan emblemas, que algunas instituciones quedaron muy dormidas y aterrorizadas, y es lo peor que podemos hacer, porque se cuenta con muchísimos expertos, además, que podrían trabajar con la familia, ¿quiénes son los con expertos? los compañeros. ¿Es salud mental? ¿Es un trabajador social? ¿Es la articulación o lo multidisciplinario? Porque a veces no tiene que ver únicamente con una cuestión ni psicológica ni psiquiátrica. Mira, nosotros siempre decimos que el tema del suicidio se tiene que trabajar como una problemática de salud mental, pero que tienen que intervenir un montón de organismos y expertos. Bien dijiste, salud, por supuesto, salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, pero también se puede aportar de otros lados. Las personas que han perdido un hijo, un hermano, un familiar, un ser querido, tienen ya una trayectoria que han transitado y han adquirido un montón de experiencia en ese trajín, y pueden ser multiplicadores de palabras, de aliento, de prevención, de acompañamiento. Marci, pensaba, estamos hasta acá hablando del suicida, ¿no? De quien toma la decisión de quitarse la vida. Ahora también hay una familia, hay amigos, hay afectos, que supongo uno trata de empatizar con esas familias y sentirse responsable por no haber podido evitarlo. Mirá, y vuelvo quizás al inicio de nuestra charla, donde vos decías,
El efecto contagio, si no hablamos del tema del efecto... A ver, el efecto contagio se da, lamentablemente, si no hay intervención. Si en la familia donde una persona se quitó la vida no se habla del tema y se oculta o se lo culpa a aquella persona por ser egoísta, por haber tomado esa decisión, también el entorno queda muy dolido. Y si la persona está con un cuadro de depresión y de pronto empieza a sentirse identificada con la persona que se quitó la vida, ese sentimiento o esa idea se hace cada vez más fuerte interiormente. Entonces empiezan a interpretar que el suicidio es la única salida. Claro. Y no, todo lo contrario. Hablar del tema, discutir, ponerlo sobre la mesa, intentar entre todos generar alguna estrategia para ayudar a todos, es sin duda el camino que hay que seguir. Taparlo, no hablar del tema, generar silencio, sin duda no es una solución. Ya intentamos durante muchos años no hablar del tema. ¿Funcionó? No. Tenemos 11 personas por día en Argentina que se quitan la vida. Y tenemos 22 personas más que lo intentan. Claro. Si y no, que probablemente tengan secuelas también y que en además, ese intento. Sí, totalmente. Pero además, no solamente las secuelas. Si ven de que a nadie le importa, que no reciben ayuda, esas personas lo vuelven a intentar hasta que lo logran. Y no es lo mismo que una persona esté a que no esté. El dolor que queda después de una pérdida es irreparable. Marci, y los números son preocupantes. Hablábamos de esta chiquita en el Colegio Nacional porque, por lo que hemos leído, alcanza en general a jóvenes y más a varones que a mujeres. Sí, la estadística a nivel mundial es contundente y déjame decirte que acá en Argentina es igual, se replican los números a la perfección. El grupo etario más complicado es entre los 19 y los 40 años. Es el grupo donde más personas se quitan la vida y los hombres triplican el número a las mujeres. Mira, acá en la ciudad de La Plata, como para darte un ejemplo, en el año 2023, todavía los datos de 2024 no lo tenemos, ya los vamos a procesar, ya los vamos a presentar. Ese es otro tema, tener datos para poder abordar la problemática. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero en el 2023, 85 hombres se quitaron la vida en la región capital contra 25 mujeres. Ah, muy contundente. Es muy contundente y la estadística nos marca esto, que son todos, en su gran mayoría, todos no, pero en su gran mayoría son menores de 30 años. Y tenemos además un número sumamente preocupante en los niños, en las niñas, en los menores de 18, que a nivel país, entre los 5 y los 9 años, han registrado al menos 10 intentos de suicidio, que es un montón, porque los niños no deberían pensar en la muerte, ¿no? Exacto. Es como muy... ¿Qué pasa? ¿Y hay algo de las redes sociales, de este mundo vertiginoso? O de... También, digo, uno cree que hay algo de las redes sociales aspiracional, inalcanzable, que probablemente genere un nivel de frustración que lleve a algunas personas a esta situación. Mira, ponerle una causa a un suicidio sería muy responsable de mi parte, porque los suicidios son multicausales y tenemos un montón de factores. La violencia en la casa, un abuso sexual, las adicciones, el no poder tener una contención o una persona de referencia y de pronto también otras situaciones como las carencias materiales, no llegar a fin de mes, que una familia esté sufriendo permanentemente. Cada uno le da un valor a esa problemática que es diferente. Y que muchas veces son problemáticas que se van superponiendo una con otras. Entonces esa mochila, ese dolor se va cargando cada vez más. Entonces la visión de la persona hace que todo sea negativo, que todo sea malo. No ve una lucecita de esperanza. Entonces cuando no tenés para comer, cuando sufriste o sufrís de violencia en tu casa, donde hay una adicción de la que no puedes salir, donde de pronto hablas con tus amigos y tus amigos te minimizan ese dolor. Claro. Bueno, es una sí, no pasa nada, ¿no? Eso no pasa nada. Claro. No pasa nada. Ah, ¿cómo te vas a hacer problema por eso? Exacto. Bueno, ese minimizar el dolor, la persona se termina cerrando cada vez más. Entonces yo no puedo compartir esto, porque cada vez que lo comparto se ríen de mí, no me hacen caso. Entonces empiezo a pensar soluciones internas. Y las soluciones internas, cuando no hay un diálogo con el otro y no hay una escucha activa del otro lado, las soluciones siempre son negativas y drásticas y muy feas y muy terribles, como lo es el suicidio. Ahora, Marci, pienso también esto que decís, minimizar. ¿No se minimiza el problema por parte del gobierno nacional? Digo, se han desactivado políticas públicas de discapacitados, de jubilados, bueno,
el PAMI. ¿Qué pasa con el suicidio? La salud mental yo creo que no le ha interesado a nadie nunca. Sin ir más lejos, cada vez que vamos, por ejemplo, a un hospital neuropsiquiátrico o de salud mental, vemos el nivel de abandono donde hay. No hay políticas públicas o hay muy pocas políticas públicas y por lo tanto muy poco presupuesto para esto. Claro. Entonces hablamos de una problemática muy grande que a la vez conviene que esté acallada, que esté oculta, porque si la ocultamos no nos hacemos cargo. Sí, es como el problema de la familia, ¿no? En todo caso, no es un problema de la sociedad, aunque lo que se ve es que sí que es un problema de la sociedad. Necesitamos el compromiso de todos, Sí, claro. Necesitamos el compromiso de nuestros gobernantes, necesitamos el compromiso de las familias, de las escuelas, de los trabajos, de todos, de los medios de comunicación. Necesitamos mucho porque pueden actuar como efectores de salud a la hora de prevenir este tipo de casos y a difundir cómo hacerlo. Pero es responsabilidad de todos. Y estas políticas que son cada vez más de ajustes, de dejar solo, de dejar desprotegida a la gente. Si de pronto vos tenías a tu psicólogo o a tu psiquiatra que por más que tenías un turno cada tantos meses, igualmente podías acceder a... Hoy con los recortes que hay en salud, pienso en el Garrahan, por ejemplo, o esos chicos, esas personas quedan desprotegidos, quedan cada vez más solos. El presidente mismo lo ha dicho en algún momento, si te quiere matar, matate, lo dijo así muy livianamente. Sí, porque es su mirada respecto a, bueno, a las muchas políticas cuestiones públicas en general, ¿no? Claro. Imagino las políticas públicas respecto al suicidio. Y pienso también en, bueno, esto de empezar a pensar en la escuela como una zona de alerta, los lugares de trabajo como una zona de alerta, el hospital también, porque muchas veces una persona puede ir con una dolencia, pero probablemente detrás hay alguna otra cosa. Digo, que estos sectores estén... Mira, mientras te escuchaba esta reflexión pensaba, ¿no? Hace muchos años en Argentina tenemos un número que es el 135, que es el Centro de Asistencia al Suicida. Poco difundido. Poco difundido. Salvo cuando hay una situación, recordamos a Favaloro, por ejemplo, entonces aparece el número que tenemos en pantalla. Pero el 135 no es nacional, no depende de nación. Ah, ¿no? No, son personas que decidieron armar una ONG, muy preocupadas por el tema. No hay financiamiento del Estado. No hay financiamiento del Estado. Ellos en el 135 hacen un trabajo que es invalorable porque es increíble el laburo que hacen, pero todo sale de ellos. Claro. La gran mayoría de las personas que trabajan ahí trabajan ad honorem, porque quieren dedicar su tiempo. Muchos han sido familiares de víctimas del suicidio con alguna situación y que de este dicen tipo. quiero hacer algo, entonces en ese quiero hacer algo deciden donar su tiempo para ayudar a otras personas, pero les cuesta a la gente del 135 cubrir los 7 días de la semana, las 24 horas. Hay momentos en el que vos llamás porque tenés una urgencia, porque estás muy angustiado, muy angustiada y no te atiende nadie. Y no es que no les interese, es que no hay personas que puedan cubrir ese turno. Entonces imagínate lo delicada que es la situación. Y no hay recursos de parte del Estado para ayudar a esta gente, al 135, pero también pienso en un montón de otras ONG. Ni hablar, bueno, la línea de defensa de las mujeres, también ha quedado de 148, ha quedado también desactivado. ¿Y qué pasa con las familias, los amigos, los allegados? ¿Tampoco reciben ningún tipo de asistencia, de ayuda, de acompañamiento? Depende del lugar. Claro, depende de la provincia, del municipio. Depende del municipio, depende la insistencia también de cada familia, porque hay muchas veces, hay personas que no tienen muchos recursos y que tampoco entienden mucho a quién pedir ayuda. Claro. Entonces, si se da dentro de una escuela, a veces te encontrás con una escuela súper comprometida que moviliza tierra, mar y cielo para encontrar una respuesta, una ayuda, un acompañamiento y hacen todo lo posible para tratar el tema. Pero después tenés otros que dicen, bueno, si nadie pidió, capaz que no lo quieren, no lo requieren, o no lo necesitan. Claro. Entonces es preferible no meternos ahí, porque estas respuestas las he escuchado un montón de veces, y todo depende de la familia, pero también pasa por esto de decir, no estaré exigiendo demasiado, no estaré pidiendo demasiado, de mucho desconocimiento y se lo toman con mucha liviandad al tema suicidio, porque, a ver, pienso en estos casos en el que tenemos, por ejemplo, un adolescente que se quita la vida en un colegio, por ejemplo, o fuera del colegio, pero que pertenece a una a la institución comunidad educativa. Y de pronto la institución dice, nadie pidió.
pero los chicos o las chicas no pidieron porque no sabían cómo, o no sabían cómo abordar, o porque tienen esa tristeza acá adentro. O por lo que decíamos al principio, porque es a veces vergonzante para la persona que está atravesando esa situación plantearlo, muchas veces encontrándose con alguien que lo va a minimizar. Totalmente. Bueno, y hay muchas otras personas que quizás están pensando lo mismo y cuando ven toda la reacción que se generó en el entorno, se lo callan aún más. Claro. Entonces hay mucha mirada fea sobre el tema, cuestionante, mucha mirada de ¿por qué estás haciendo esto? Que no te victimices. No te victimices. Claro. Lo he escuchado un montón también a esto. Lo que pasa es que las mujeres se victimizan. No, las mujeres no se victimizan. Si bien, mira, la estadística a nivel mundial dice que son los hombres los que más se suicidan, las mujeres son quienes más lo intentan. Ah, mira. Entonces, esta estadística me parece súper importante remarcarla, porque un intento de suicidio sí es una llamada de atención y hay que hacer algo. Pero las mujeres tenemos una ventaja por sobre los hombres, al menos como está planteada culturalmente nuestra sociedad. Las mujeres somos más de hablar todo. Claro. Entonces me crucé con una amiga. Y aparte nos mostramos más vulnerables, ¿no? Totalmente. Me da la sensación que podemos exponernos cierta vulnerabilidad. Totalmente, y es aceptada nuestra. Sí, es aceptada. Y acompañada. Y acompañada, también. Sí. Entonces eso de alguna manera nos permite obtener más ayuda. Los hombres, culturalmente, en estas sociedades... Sí, el machismo, el hombre proveedor. También, exacto, el que no puede contar sus problemas, el que no puede llorar, porque los nenes no lloran, los han educado de esa manera, tenés que ser el responsable de esto. No se permite esos espacios de sensibilidad y de poder hablar con un otro u una otra de este tema. Entonces... esto hace de que tengamos estos números tan fuertes. 85 hombres, 25 mujeres. Estadísticas que triplican los hombres la cantidad de suicidios a nivel mundial, no solamente de Argentina. Marci, se están yendo con Fernando, con tu colega con el que escribieron el libro Hablemos de Suicidio, a Ushuaia. Sí, nos invitaron hace algunos meses a formar parte de un congreso, una actividad a nivel provincial, porque la provincia ha lanzado una alerta, porque están muy preocupados por la cantidad de suicidios que han tenido y dijeron, vamos a hacernos cargo, vamos a trabajar en torno al tema y nos han invitado para trabajar con periodistas de allá para ver de qué manera se puede comunicar el suicidio en los medios de comunicación y cómo ayudar también, porque me parece que no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales podemos hablar y generar consenso en cómo prevenir el suicidio. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires respecto a los suicidios? Digo, en relación a lo que contabas de Tierra del Fuego, donde están extremadamente preocupados. Mira, la situación en la provincia de Buenos Aires es complicada. Tenemos cada vez más suicidios en la provincia, pero por la cantidad de habitantes que tenemos, cuando hacemos esa medida se miden cada 100.000 habitantes, entonces cuando hacemos la medida no resulta un número tan complejo como en provincias donde hay menos habitantes, pero tenemos sin duda una preocupación porque hay que trabajar en el tema, sobre todo en los adolescentes y en las personas mayores de 65. En la provincia de Buenos Aires, en algunas ciudades, en las más pequeñitas o en los pueblitos, hay muchos problemas en cuanto al suicidio porque se conocen todos. Claro. Entonces, cuando se conocen todos, empieza a aparecer esto, ¿qué le habrá pasado? Si esta persona que yo lo conozco, que lo veía todos los días y que se veía tan bien, y de pronto se quita la vida, se logra como mayor identificación. Entonces, hay que trabajar en esos espacios para romper con esa idea de que me puede pasar también a mí. Pero, ¿sabés qué está bueno? Pensar, yo también puedo recibir ayuda. Exacto. Yo también puedo recibir ayuda. Y yo también puedo ayudar. Y yo también puedo ayudar, totalmente. Los suicidios se vinculan mucho a la depresión y la depresión es algo totalmente tratable. Entonces, si pensamos a los suicidios y si lo pensamos como una problemática de salud mental, sabemos que hay un montón de herramientas a las que podemos acceder, sabemos que es difícil, pero se pueden acceder a herramientas y a personas comprometidas que quieran ayudarte a salir de esa. Gracias, Marci. Placer. Nos encantó hablar con vos, es un tema que lo veníamos postergando porque también a nosotros, también está bueno decir, también a nosotros nos incomoda hablar de algunas cuestiones como el tema del suicidio, sobre todo porque, lo que decías vos también, esto de tratar de tocar el tema con responsabilidad sin herir a aquel que probablemente esté en un proceso o probablemente
esté sufriendo las consecuencias del suicidio de un ser querido, ¿no? Abordándolo con sensibilidad, con muchísimo tacto y sobre todo con ganas de poner el oído. Esa es una herramienta, pero sumamente valiosa y que nadie nos los dice, porque a veces pensamos, uy, ¿qué le puedo aportar yo? A veces vos podés ser la persona, el salvavidas para esa otra persona que la está pasando mal. Gracias, así que Marci. Animate a hablar. Hay que animarse a hablar. Y no nosotros también, gracias, Marci. Nosotros también nos animamos a hablar del suicidio. ¿Por qué? Porque decíamos esto, los números son preocupantes. El año pasado, 11 personas por día en promedio se quitaron la vida en la República Argentina. Y lo que decía Marci, los números de la Argentina no son más graves, más preocupantes que los del resto del mundo. Sí, se sabe y es una certeza que hablando del tema vamos a encontrar una solución. Para todos los casos probablemente no, pero con salvar una vida, bueno, ya el deber está cumplido. Siempre nos pueden seguir a través de las redes sociales del canal de la Universidad Nacional de La Plata, a través de YouTube, nos vuelven a ver, pueden dejar sus comentarios. Tenemos el libro, Hablemos de Suicidio, está en las librerías y también es muy interesante profundizar, como les decíamos, sobre estos temas que siempre decimos y repetimos. Nos parece de interés y claro, creemos que para ustedes también son temas muy interesantes y para profundizar. Nos volvemos a encontrar acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata en Contame en la próxima edición de este programa. Como siempre, los vamos a estar esperando. Chau.